¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Reformas fiscales y resolución miscelánea fiscal 2026. Esta última entrega se enfoca en la operatividad y la transparencia. Un punto crítico para este trimestre es la actualización de la unidad de medida y actualización UMA, que entra en vigor el 1 de febrero. Este ajuste redefine el cálculo de multas, los límites de exención de impuestos y las cuotas de seguridad social. Asimismo, la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 pone especial énfasis en la figura del beneficiario controlador. Más allá de la facturación, hoy la autoridad exige una integridad total de los expedientes digitales, donde las actas de asamblea y registros de socios deben estar plenamente disponibles para acreditar la materialidad de las operaciones. Por otro lado, el SAT impulsa el uso de algoritmos de aprendizaje profundo. Para el monitoreo preventivo, obliga a los contribuyentes a adoptar una vigilancia constante de su buzón tributario. En conclusión, este ciclo marca una transición hacia la gestión preventiva. El cumplimiento hoy exige adaptarse a los cambios técnicos, fortalecer la transparencia corporativa y mantener una vigilancia activa de los medios digitales. Recordándoles que la actualización y adaptación son las claves para mantener siempre sus cuentas claras. Fuentes: Diario Oficial de la Federación. Cuentas Claras. ¿Qué tal? Un gusto saludarles y darles la bienvenida a este programa de Consultorio Fiscal. Soy Miguel Ángel Martínez Zuc y bueno, hoy tenemos ya el último programa de esta serie de lo que es la reforma fiscal de 2026. Y para platicar de este tema, pues tenemos como invitado a un compañero y compañero del posgrado, a un excelente profesional, al doctor Carlos Burgoa Toledo. Muchísimas gracias que estés aquí con nosotros. Carlos, qué amable por venir aquí a tu programa. Al contrario, gracias por acordarse de mí, con gusto. Aquí estoy. Muy bien, amigo. Okay. Pues qué gusto tenerte aquí en el programa. Y pues bueno, sobre todo platicando de estos temas que parecieran muy complicados, parecieran pues todavía que están nuevos, están frescos y faltan todavía algunas regulaciones con esas famosas cláusulas habilitantes, ¿no? Así es, donde así es. La autoridad se saca de la manga muchísimas cosas, ¿no? Y sobre este particular, ¿cuáles son tus comentarios, Carlos? Bueno, efectivamente, yo lo pondría así, por eso es que el libro toma relevancia para este año. En la administración anterior, el sexenio pasado, se dijo que incluso fue parte de un decreto que se publica en abril de 2020, fue el décimo, me refiero a la 10ª fracción de ese decreto, en donde abiertamente se decía que se iba a salir adelante de la pandemia y todos los problemas que por ahí se daban en aquel momento, sin incrementar los impuestos existentes y sin modificar o de alguna manera crear otros más. Entonces, como que fue muy parco, y si nosotros lo recordamos, la última reforma sustancial se dio pues en la época de Peña Nieto. Estamos hablando de 2014, cuando nace el YETU, el IDE. Posteriormente, en 2016-18, se modifica este tema de las operaciones inexistentes, pero los demás fueron cambios muy sencillos, más ahí como de restricciones de sellos, cosas de ese estilo, pero lo que corresponde al cálculo del impuesto y que corresponde al pago, no hubo modificación. Claro. Hasta ahora podríamos decir que pasaron prácticamente casi 12 años. Hay una reforma que, si bien tampoco toca el cálculo, que es lo que mucha gente de alguna manera lo ve aburrido, ¿no? Es que si no hay cálculo, pues no hay reforma. Claro. Bueno, es que la clave, aquí viene la diferencia que yo quisiera hacerles notar a todos. La administración anterior se reclinó mucho en lo que fue ya el pasado. ¿Qué implicaba el pasado? Que toda la actividad la hiciera el contribuyente. A él le correspondía todo. Pero ahora se están robusteciendo las facultades de la autoridad. Y lo más interesante con lo que son plataformas digitales y todos esos temas, y obviamente las herramientas que a su vez tiene la autoridad, lo que quizás el contribuyente esté perdiendo de vista es que si ahora el balón se está pasando a la autoridad, es tanto como decir en el juego de ajedrez quién es el primero que tira.
Claro. Y ahí es donde viene el verdadero inconveniente. Temas internacionales, pues ya los tuvimos, ¿no? Que es lo de estos esquemas reportables, todo lo que viene que ser información por el FATCA. Quizás un poquito fue el acomodo de la eliminación del outsourcing. Y es también entre comillas, porque verdaderamente hoy en día todo el mundo es REPSE. Claro. Entonces ahí es donde se da un poco del acomodo, pero verdaderamente hasta ahora tenemos un cambio. Y la esencia es de procedimientos. Y para seguirles platicando, y la esencia del procedimiento son las pruebas. Y no saberse las pruebas es como salir a la calle con tu billetera, sacar los billetes y no saben cuánto valen. O sea, no pasa en México porque hasta de colores los ponen, ¿no? Para que todo el mundo los ubique. En los Estados Unidos todos son verdes y de todas formas los ubica uno. Entonces, al punto que voy es saber el valor de las pruebas, su verdadero empleo y manejo en procedimientos, que es lo que se robustece con la reforma fiscal. Ese es el reto que nos marca a partir de este año. Claro, y dentro de lo que son esas pruebas, salvo tu mejor opinión, Carlos, pues el tema son pues el exceso de requisitos, ¿no? O sea, porque, pues bueno, el tema del CFDI, pues bueno, se oye muy bonito el CFDI, pero todos los requisitos que se deben de cumplir, ¿no? Tan minuciosos, es donde viene el problema en el tema de estas pruebas. Sí, ¿no? Efectivamente. El problema de esto es que en esos requisitos, algunos pueden ser de forma exacta, pero otros pueden ser un tanto, dijéramos, vagos. ¿Cuál sería de forma exacta uno que se suma? Cuando los comprobantes fiscales deben tener ahora las claves por aquello de los hidrocarburos, pues ese no hay tema, se pone y se acabó. Pero lo que es la fracción novena, que está de moda, si no mal ubico la novena del 29A, las operaciones que son inexistentes ahora van a ser falsos comprobantes fiscales. Y uno se pregunta, ¿y esto en dónde lo puedo encontrar? Claro. Si la pregunta que se hace el contribuyente es ¿en dónde lo puedo encontrar?, ya estamos mal. Porque pareciera que va a estar, lo decíamos ayer en radio, en la cabeza de cada persona del SAT. Y son más de 1,000 empleados en el SAT. Entonces, más de 1,000 formas de determinar que si es falso, no puede ser. No tendríamos certeza jurídica. Lo decía en broma y lo digo siempre en broma también en clase. Es como si yo te digo, adivina qué número estoy pensando. Y si te quiero reprobar, pues siempre voy a decir uno que no es el que me digas. Claro. Entonces lo mismo pasa cuando el contribuyente tiene que afrontar actos de autoridad. En este caso ahora van a ser facultades de comprobación, para que sepan cuándo es existente un acto si pensamos que está en la cabeza de cada uno de los 1,000 empleados del SAT. Pero si es al revés y nos reclinamos a la definición que nos da el 69B, que aunque son procedimientos distintos, pero es la única definición legal que existe, falta de activos, personal, infraestructura, capacidad material y que no esté localizado. Y esto lo trae incluso las reglas internas del SAT, del auditor, es la 9122, por si lo quieren leer. Claro. Y aquí es donde tenemos pues cierta directriz respecto de esa parte para determinar la falsedad, porque habla de veracidad, ¿no? Que sean operaciones verídicas. Cuando yo creo que pues, todo el tiempo en el ámbito fiscal, pues siempre se ha hecho que sean operaciones reales, ¿no? Siempre se va a una veracidad, porque no había CFDI para operaciones falsas y CFDI para operaciones reales, ¿no? Siempre ha sido bajo el principio desde la buena fe y todo esto, pues debe ser sobre operaciones reales. Y ahorita que ya viene este concepto de operaciones falsas, pues estos lineamientos que nos marcas son los que nos pueden determinar el tema para tener algún parámetro de falsedad, o ahí todavía hay una inseguridad de como tú bien comentabas, oye, voy a depender de la visión o de la intención o como lo vea el funcionario que me llegue a revisar, o si tengo cuestiones para decir, mira, cumplió con este, y entonces mi comprobante no es falso. Claro. Es a lo que voy, ¿no? Es muy complicado y muy triste, la verdad. Ahorita lo explico por qué. Es triste sociológicamente hablando porque todo el mundo en México suele comprar facturas. Pareciera que los negocios de alguna manera son facturas. Claro. Y la verdad es que esto pues a la economía no ayuda. Pero para cuando esto se vuelve una meta a cumplir en las autoridades, entonces ahora se agavilla con ello. Es decir, la autoridad busca en donde haya la posibilidad de decir que un comprobante no es correcto, que es falso, ahora lo dirá, con el ánimo de seguir recaudando. Cuando en realidad el ingenio mexicano debería ser por el extremo en el cual la dinámica, ahora ya una nueva forma de cálculo de impuesto, hay otra situación.
Se va con ello y encontramos varios problemas que nadie los ubique en la materia. Recordemos que conforme al 5 del Código Fiscal de la Federación, la supletoriedad es del derecho federal común. Si acudimos al Código Civil Federal, el artículo 257 nos dice, la buena fe se presume y si la quieren destruir, se requiere prueba plena. Ahí es donde empieza el valor de los billetes. No cualquier documento es prueba plena. La buena fe se presume. Lo digo burdo. A todos los que nos ven, de chicos nos enseñaron a desconfiar. Sí. Pues la verdad mal, ¿no? Porque en realidad la buena fe se presume. O sea, es como si lo que tú ahorita me dijeras o que llega un alumno y me dice estoy enfermo y yo desconfío. Así no funciona el país jurídicamente hablando. 257 del Código Civil Federal. Y eso se remonta al artículo 21 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que dice que se considera que las operaciones del contribuyente son de buena fe. Exactamente. Pasamos al 63. Pero también, perdón que te interrumpa, pero ahí dice que corresponde a la autoridad demostrar que no lo es. Las agravantes. Y luego dice el artículo 63 en su último párrafo que todo lo que viene en la información de un CFDI se considera cierta. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el referente o la premisa inicial? Que lo que el contribuyente hace es correcto, es real. Y ahí es donde viene el tema de la carga de la prueba, que dicen es que le corresponde al contribuyente. No, le corresponde a la autoridad fundar y motivar. Claro. ¿Por qué motivo es que una operación pudiera ser ahora llamada falsa? Y esto lo dice el 49 bis en su primera fracción. Lo primero que va a hacer la autoridad llegando con visita domiciliaria es, se suspenden los sellos, es plausible. Si se presume, pues para que no lo haga, es en forma temporal, quiero entenderlo así. Y segundo, el motivo por el cual se considera la falsedad. Y ese es el punto. El motivo no es lo que cada uno crea. Porque vuelvo a lo mismo, adivina el número que estoy pensando. Sí, porque también ahí, sobre tu mejor opinión, el último párrafo del 63 del Código Fiscal, pues también habla de esa presuntiva de que los comprobantes son correctos, ¿no? Claro. Entonces, en este orden de ideas, a lo mejor pudiera parecer, sí, es complicado en el sentido de decir, bueno, la autoridad tiene indicios, hay una presuntiva, insisto, de que un contribuyente está vendiendo facturas. Nada más entonces dice ese lo indicio detengo. debe ser en cualquiera de los 5 elementos activos: personal, infraestructura, capacidad o no localizado. Así es. No es cualquier otra cosa, solo esos 5. Pero llega y hay esa presuntiva. Entonces, oye, ya te detengo el uso de los certificados de sellos digitales cuando hay una presuntiva, te estoy parando la empresa. Temporalmente. Estoy de acuerdo. Pero de todos los casos, pues a lo mejor no todos son totalmente reales, pero ya hay una afectación para el contribuyente en su operativa del negocio, ¿no? Entonces ahí sí hay una afectación, aunque también tienes el otro lado de decir a la autoridad, oye, pues lo estoy deteniendo que ya no siga haciendo esa conducta indebida. Entonces entramos ahí en un problema, ¿no? Yo lo vería en 2 aspectos, como bien lo señalas. Que lleguen las autoridades a decir, para mí esto es falso, es un inconveniente de la propia autoridad, porque conforme al artículo 43 que regula las visitas domiciliarias y el 38 fracción cuarta que es motivo también de regulación, debe señalar el objeto propósito. Me refiero a que debe precisar el periodo y en específico si va a decir septiembre, noviembre, etcétera. Todos los FDIs de ese mes, o quizás solo 15 días, pero debe ser muy exacto, que es algo que no sucedía con el 69. Claro. Entonces, si no señala con precisión cuáles son, es eso. No solo debe señalar el objeto, todo el 38 en pocas palabras, pero es la fracción cuarta la que importa. Y a eso le sumamos cuál es el motivo por el que se supone que presume la inexistencia. Lo comento para todos los que nos ven. Presunciones, artículos 192 a 195 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 2 palabras claves: supuestos y contenido de la presunción. Pero así como dicen en la iglesia, nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Entonces nadie llega al contenido de inexistencia o hoy en día falsedad si no es previamente el supuesto. ¿Cuál es el supuesto? Insisto, solo esos 5. Falta de activos, personal, infraestructura, capacidad material y localización. En la práctica dicen, tus activos no son proporcionales a los ingresos declarados. Sí, pero esto no es una invitación de vigilancia profunda. La ley no dice porque sean desproporcionales, es porque no hay. Ese es el famoso sine qua non. Sine qua non significa en el latinajo sin el cual no, más no con proporcionalidad. Eso ya es un invento de la autoridad. Cuando la autoridad legisla,
y el contribuyente lo permite, ¿qué podemos hacer? Pero pues ahí tenemos... Y sacan las fotos y que mira que está el video y el Cardex y todo, y que de veras que sí lo hice. Claro. Ya le compré yo la idea a la autoridad de que ella es la que determina y no la letra de la ley. Exacto. Entonces... Y fíjate que en ese orden de ideas, pues bueno, es común que lo que comentas ocurra. Entonces, pues ¿qué tienes? Los medios de defensa, ¿no? En un momento dado, pues bueno, tienes el tema de ir con la misma autoridad, tu recurso de revocación al juicio. Y ahora con la situación que tenemos respecto de, por ejemplo, oye, pues voy a ir al medio de defensa, pero ahora pues tengo que garantizar el interés fiscal y ahí como que también te están desmotivando a que pues vayas a la defensa, ¿no? Es que mira, hay un inconveniente. El medio de defensa sucede, por lo menos para recurso de revocación y juicio de nulidad, solo ante actos definitivos. Lo dice el 117 del Código Fiscal y el 3 de la Ley Orgánica del Tribunal. El inconveniente de este tipo de auditorías es que en el momento que llegan, ese no es el acto definitivo. Claro. Entonces tú quisieras acudir al amparo, pero pues es algo muy común que los juzgadores, y más hoy en día la nueva versión de la Corte, pues está en una etapa de aprendizaje, por decirlo bien, y no quieren aceptar amparos. Claro. Entonces, como en México esto es tardadísimo, no es la ley y el orden, un juicio tarda infinidad de años, pues por mientras el contribuyente queda atorado. Yo creo que sí es viable lo que me comentas, no obstante, para efectos prácticos, luego se viene a cruzar el tema de la corrupción. Bueno, a mí me han contado que por ahí de Veracruz, Pachuca y esos lugares, en México, he dicho con todo cariño, pues es mi país, las propias autoridades se corrompen. Claro. Yo te audito, pero te ofrezco a su vez defenderte. Entonces, bueno, no ayuda, no abona el tema. Claro. Regresando a lo técnico, sí hay medios de defensa, pero tienen que esperar por principio de definitividad. Y en ese orden de ideas, pues a eso me refería, en donde, bueno, pues no estamos de acuerdo, emíteme la resolución y voy a la defensa, pero vas a estar detenido. O sea, tu operación va a estar detenida. Es el punto de inconstitucionalidad. Que haya dado una suspensión en tanto no se acredita que verdaderamente como tal es falso. Claro. Pero nadie levantó una mano en ese debate cameral. Entonces el punto es que pues, alguien que tenga que sufrir ese tipo de auditorías pensando que sean los que verdaderamente solo son motivo para llegar a las metas. Porque si es alguien que sí vende, pues hasta vergüenza, ¿no? La verdad es que a ese no hay que ayudarlo. Pero no, y también hay que, esto que acabas de comentar ahorita, pues es importante también tomarlo en consideración que pues las últimas cambios fiscales, la misma ley de ingresos, que también es una ley fiscal que contiene temas fiscales, pues pasa sin ninguna observación de ningún tipo, ¿no? Porque ese tipo de situaciones, pues está la Cámara de Diputados, que es quien debe de contemplar y ventilar los intereses de los gobernados, ¿no? Y la de los senadores, pues los intereses del Estado. Y pasa sin la más mínima observación, ni comentarios, ni por qué es. Y la exposición de motivos, pues si se le llega a entender, pues más o menos se puede rescatar para poder interpretar por qué la ley ahora dice lo que dice, ¿no? Es que me da, obviamente, la evidencia de que no se usa lo que se tiene o no se sabe usar lo que se tiene para los fines adecuados. Quiero entenderlo así, la iniciativa privada fue castigada en el sexenio anterior principalmente por personas morales, en donde se dijo que no se iba a ayudar a los portentados, dado que ellos tendrían que sufrir las pérdidas. Y se abocó solamente a personas físicas. Ejemplo fue una pandemia en donde no hubo ayudas. Consecuentemente, quiero entender que estamos hablando de una parte del país. Es como decir, no me cae bien mi pie derecho y lo voy a mutilar. Pues es el mismo cuerpo, ¿no? Es lo más absurdo. Es fuerza económica. Y luego con esta reforma en la ley de amparo que dicen dedicada a un señor de la televisora más importante en este país, entonces ahí es donde tenemos que no avanza bien. Pero bueno, para todos los que nos ven, yo lo único que les diría es que estén muy atentos, que vean que hay que salir más allá del código. Hay muchos elementos. Las pruebas y su valor está definido en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Para 2027 será el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y la contabilidad se integra por todos los documentos y el registro que se haga. Claro. Es decir, son dos referentes. Contabilidad, el registro y el documento. Artículo 33 del reglamento del Código Fiscal. Todo documento que se tenga es parte de la contabilidad. Y si yo no estoy manejando bien mis documentos,
y le creo al fisco otra mentira de que todos se deben llevar fecha cierta. Claro. Bueno, pues entonces es como si yo te digo que mi zapato es de queso y al rato te pido que lo comas, ¿no? Entonces, así no va. es. Y fíjate, Carlos, una reflexión que se convierte en una pregunta para tu servidor, en el sentido de que pues en otras ocasiones, en otros años donde se ha tenido mucha incidencia o mucha atención respecto del CFDI, ¿no? Del CFDI para acá, el CFDI para allá, que sí, que no, que va, ya está, se va a sacar un posgrado en CFDIs, ¿no? Para efectos de verlo evidentemente. Y bueno, tú que tienes mucho conocimiento en lo que es derecho comparado, sí es esencial en nuestro país el tema de que todo se concentre en el CFDI, con todos sus bemoles de facultades, los mismos requisitos del comprobante, o habrán otros mecanismos para poder hacer más eficiente la recaudación y no basarse meramente en cuestiones de un CFDI, ¿no? Bueno, eso es muy latino, vamos a pensarlo así. En Ecuador es lo mismo, se tiene también la necesidad de un documento. Argentina es el caso, un poco menos, pero es igual en Italia. Sin embargo, los países sajones, me refiero a los Estados Unidos, Canadá, parte de Canadá, pues Inglaterra, ellos manejan diferente. Allá cualquier ticket hace las veces de una factura, llamado invoice para ellos. Entonces, ¿esto a qué obedece? Principalmente a lo que es una cultura fiscal. Esto quiere decir que para estos países el pago de impuestos es entendido, mientras que en México el pago de impuestos es renuente. Pero bueno, es todo un bagaje histórico. ¿Por qué? Pues porque aquí nuestra historia ha sido no creerle a los terceros. Es como ver las noticias y decir son puras mentiras. A mis alumnos son puras mentiras. A mis amigos son puras mentiras. Así no funciona. Y esto de que no paguen y no paguen es alguna mala idea, ¿no? Pero si nos ponemos atentos, hay gente dentro de las propias autoridades que también pudieran estar obrando mal. Entonces, al punto que voy es un vicio que no se ha podido resolver. En otros países es diferente. En todos hay corrupción. La diferencia es el grado que se tiene. Y el CFDI, pues hoy en día es lo máximo porque se controla de manera. Es decir, ya no necesitas acudir como antes al impresor autorizado, sino que le pides al fisco, oye, mándame tantos para factura tantos, va tomando nota. Y si al rato no le cuadra, desde ahí empieza el tema. Claro. Pero lleva años así. Sí, sería una cuestión de, pues por llamarlo de alguna forma, idiosincrasia empresarial y tributaria, ¿no? En nuestro país, que es lo que nos tiene así. Y pues muchas cuestiones también aquí, pues pues no es que necesariamente la autoridad fuese así, porque pues, si vemos la historia, pues antes igual los comprobantes no eran tan complicados, ¿no? Y se han ido de papel, ¿no? y se han ido ajustando en el sentido de que, pues de normas antiabuso, que ese es el tema, ¿no? Va por la norma antiabuso, tú lo comentabas al principio, no ha habido una reforma esencial en los elementos de la contribución, aunque pues bueno, en la parte de todo lo que es la parte de procedimiento, pues ahí sí se ha recargado mucho la cuestión de modificaciones administrativas, de requisitos, todo este tipo de cuestiones, en donde pues bueno, pues la burra no era arisca, ¿no? También hay que tomar en cuenta pues eso, ¿no? Hay formas. Hace años, te estoy hablando que serán hace unos 15 o más, salía la idea de un régimen optativo en el cual los contribuyentes podrían ingresar y el pago de sus impuestos era un equivalente a un porcentaje de sus ingresos. Se olvidaban de deducciones, un porcentaje de ingresos. Si tú ves la ley del ISR y le quitas todo lo que tenga que ver con deducciones y beneficios, es una ley chiquita. Piensa en el diezmo para acabar rápido, Claro. ¿no? Entonces yo creo La ley del timbre, ¿no? También. Pues sí, o sea, nada más te abocarías entonces a ver que alguien no esté omitiendo ingresos y para ello haces dos cosas, o te vas a fiscalizar todo lo que son las cuentas bancarias, o se acabó. Y ese es un punto que cambia precisamente, valga el comentario, dentro de la reforma. Con tantas fintech, y vemos que ya no todo es bancos, sino ya todo el mundo tiene algunas marcas, Mercado Pago, Configure, no sé cuántos más. Entonces ahora lo que hizo el Código Fiscal es, en lugar de señalar solo cuentas bancarias, dice cuentas o cuentas bancarias. Para todos los que nos ven, tengan mucho cuidadito, porque si por ahí están manejando dinero, que el PayPal y no sé cuántas cosas más, también es motivo de fiscalización. Entonces, algo que quieran bitcoins, y eso por un algoritmo y password, carísimo, ¿no? Claro. Entonces ya es un cambio que existe, cuentas o cuentas bancarias. Y ya con eso la autoridad abre más la posibilidad. Claro.
Claro, va abriendo más el brazo de la ley, ¿no? El alcance del brazo de la ley. No lo veo mal. No, puede ser lo que voy. Y algunas cuestiones como estas, pues bueno, son cuestiones importantes, acertadas. No lo tenía contemplado, pues es la finalidad de la materia fiscal también, ¿no? No, pues si yo fuera el fisco lo haría. Claro, y se va haciendo. Exactamente, ya hasta se tardó, ¿no? En hacer cuestiones como ese tipo. Pero algunas cuestiones que estábamos comentando respecto a lo que se comentó hace rato del 49 bis, ¿no? Las famosas revisiones actuales, en donde la autoridad pues, ejerce esa nueva facultad para hacer esas revisiones. La forma en que lo está haciendo, pues pareciera que, pues bueno, va bien, va a ir todo bien, hay un requisito, todo eso, pero el tema es la repercusión para el que recibió ese comprobante, ¿no? Sí, oye, claro. espérame, hablamos de un CFDI, de un comprobante, y tengo que ver una lista en donde hay el nombre de alguien, o va a estar mi comprobante ahí, va a estar mi nombre, va a estar el nombre. Yo como me tengo que ver, porque aparte tengo que dar un efecto en mi cuestión fiscal presentando complementarias y evidentemente quitándome acreditamientos o deducciones, ¿no? Según sea el caso. Y la otra es, oye, yo no tengo forma de cómo defenderme. Simplemente lo tengo que hacer e incluso puedo ser tratado como un delincuente fiscal, ¿no? Contemplado como un delito fiscal, el que si sigo manteniendo ese efecto, cuando a lo mejor yo puedo probar que esa operación fue real, porque pues bueno, en la viña hay de muchos tipos, ¿no? Hay quien decide el total que nada más vende facturas, hay quien hacen de tutti frutti, Okay. ¿sí? Y oye, pues mi operación fue real con ese de tutti frutti, ¿no? Y nada más porque salió yo tengo que hacer todo eso. Ahí como que no hay mucha seguridad, salvo tu mejor opinión. Bueno, hay un punto común tanto en inexistencia como en falsedad hoy en día. Sale el nombre de la persona que vende facturas en el diario oficial de la Federación. El listado solo cambia de nombre, pero pues es lo mismo. El inconveniente de aquel que recibe comprobantes es que si lo que es falso es un comprobante o si lo que es inexistente es la operación, ¿por qué salen nombres y por qué no salen CFDIs publicados? Claro. Entonces, de alguna forma, el inconveniente que tiene aquel que lo recibió para inexistencia 69B dice, ok, tengo 30 días para hacer lo propio, alegar que es correcta la operación. Pero la pregunta es, ¿de qué año es este tipo? Claro. Porque yo no sé siquiera si empezamos por ahí. Y creo que esto es lo que empieza a hacer las veces de que muchos hacen la promoción y es el fisco cuando se llena de trabajo y dice estos no. Pero eso es inexistencia. Para lo que viene a ser falsedad, no puede hacer más que corregirse. Y si no, se le restringen sus sellos. Un poco que platicábamos ayer en radio es, ¿y este ya no tuvo defensa? En mi parecer, sí. Platicábamos porque el 17HB señala que para aquellos que vengan de un procedimiento en donde llevó resolución para la aclaración de restricción, bueno, pues obviamente solo pueden pagar. Pero si estos no han tenido un procedimiento previo porque con la falsedad ya no pueden levantar la mano, pues entonces me quiero pensar que en la aclaración es cuando ellos van a poder hacer la aportación de todo aquello que les favorece. Quiero pensar que la ley es clara y así lo vería el fisco, pero pues no sabemos. Pero así, por ejemplo, en cuestiones de estas, y hay que tenerlo en cuenta, amigos, los temas fiscales pues sí requieren un estudio pues muy minucioso. Siempre hemos tenido leyes de detalle, de buscar el detalle, buscar cuestiones pues también de lógicas y de razonamientos en el ámbito del derecho y vinculado con el derecho fiscal, ¿no? Como se comentaba, ese apoyo que recibe la materia fiscal de otras legislaciones como el tema del Código Civil. Y pues bueno, vamos a ir a nuestra pausa y seguiremos hablando de ese tema respecto a la reforma fiscal de 2026. Bien, pues ya estamos aquí nuevamente con ustedes. Gracias por continuar con nosotros en esta charla respecto a lo que es la reforma fiscal de 2026. Muchas gracias a todos los amigos que nos han hecho favor de escribirnos, de mandarnos saludos. Te manda muchos saludos, Carlos, también. Gracias. Muchas gracias a todos. Ahorita leeremos algunas preguntas. Y pues bueno, mandan diversos saludos, Carlos, como te decía. Y hay algunos comentarios. Por ejemplo,
Alex Kass, así está. Alex Kass, ok. Dice, los depósitos en efectivo mayores a 15,000 pesos en cuentas fintech se informarán al SAT por estas instituciones. Ok, bueno, eso es una obligación de instituciones del sistema financiero. Es el artículo, si no me lo ubico, 51, fracción cuarta de la ley del ISR. Y tengo entendido que no se modifica como tal. Pero vamos, como están en el paquete del sistema financiero, artículo 7 de la ley del ISR, párrafo tercero, por eso es que no los ponen ahí. No obstante, si bien no van a ser las veces del envío, sí van a servir para lo que es la presunción de ingresos, es el 59, fracción tercera del Código Fiscal. Hay que tener cuidado. Así es, eso de que no hay cuenta, que la cuenta fiscal y la no fiscal. Ni estas tampoco. Es un mito como la democracia en México, igualito. No, y aparte, pues tenemos también el tema de que, pues bueno, es que de aquí para adelante, no, espérame, también el pasado. O sea, que en esas cuentas trataban para hacer movimientos Eso de es bien tipo. interesante que ahorita que lo tocas, les digo por qué, si me permites. A ver, sí. La retroactividad de las leyes sí es permitida y todos dirán, ¡oh, es una blasfemia! Chequen su artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Refiere dos tipos de normas, las de causación y las de procedimiento. Las de causación, pues es con la que se calcula el impuesto, esa es sí retroactiva. Dice, pero les serán aplicables las de procedimiento que se expidan con posterioridad. No, ya. O no existen. Me ganaste la pregunta. Pero ahí te va lo peor, que yo no sé si lo pensó el que hizo la reforma. Falsos comprobantes fiscales. Puede auditar hacia atrás 5 años. Claro. ¿Por qué? Pues porque es norma de procedimiento. Pero no puede meter a la gente a la cárcel sino a partir de hoy. Porque esas no son entonces son momentos diferentes. Son momentos diferentes. Y facultades o actos diferentes respecto de que te puede decir que no. Y otra cosa es el castigo con pena corpórea, meterte a la cárcel. En ese sentido son cosas diferentes. Eso no puede ser retroactivo. Claro. Tiene que ser solo a partir de los comprobantes emitidos en este año. Ojo, regalo para quien le guste facturar. No digo que sea un buen consejo. No lo hagan, de hecho. No lo compren. Pero otro que me llama la atención, técnicamente hablando, es porque hay dos. Inexistencia y falsedad. Y la pregunta es, ¿a poco podría haber un concurso de delitos por los dos? Pues no, que son sinónimos, dice la expresión de motivos. Quiero pensar que ya me fui muy lejos y lo único que van a buscar es que no se vendan. Claro. Pero bueno, esos son los inconvenientes que trae la ley con los cuales la gente muchas veces no le entiende o no le entendemos a cómo avanzar, cómo entenderlo, cómo verlo. Y lo más importante, la duda persiste. Si ya había inexistencia, ¿cuál es la diferencia ahora con un procedimiento de falsedad? Si son sinónimos según la exposición de motivos. Claro. Y ahí, amigos, tengan mucho cuidado por estas prácticas indebidas respecto a esto y pongan atención en lo que se anda diciendo, porque se andan diciendo cada cosa respecto a esa retroactividad en donde no hacen ese apartado que en el ámbito fiscal es muy importante, las normas de procedimiento. Ahora, para quien tenga más dudas sobre esto y le guste el tema, revise el tercero transitorio de la reforma a la ley de amparo. Ahí sí se hablaba de las normas de procedimiento en el tercero, en el entendido de que hoy se publica la reforma a la ley de amparo y desde mañana es aplicable. Generalmente se suele decir que los procedimientos iniciados previamente terminan conforme la ley anterior o la normatividad anterior, pero en la ley de amparo dijeron no, ahora va a ser así. Claro. Y sí dijeron porque son normas de procedimiento. Y uno diría, ¿está mal? La respuesta es, yo personalmente no lo veo tan mal porque son de procedimiento. Claro, por supuesto. Y esa es una regla que ha estado todo el tiempo en el Código Fiscal. Procedimiento no es cálculo, porque luego los chicos así lo resuelven o lo confunden. No. Esa es de la que sí pertenece a la primera sección donde se va a determinar la contribución. No es una norma de procedimiento. Es que hay Código Federal de Procedimientos Civiles y yo no veo en ese código cálculos. Claro. Procedimientos es con procesos, pensemos así. Lo que pasa es que el lenguaje cotidiano pues gana, ¿no? El tema de que es que la verdad, por ejemplo, el procedimiento, y muchas veces hasta en los artículos de revistas se ven, es que el procedimiento para calcular la PTU, el procedimiento para calcular, entonces, o la mecánica, ¿no? Que también se usan esas terminologías, la aritmética, ¿no? Sería lo correcto decirlo, ¿no? Pero, pues bueno. Así es. Mira, hay otro más que dice, profesor, buenos días, buen día. Ese es Castillo Misa. Dice, ¿ustedes qué opinan respecto al tema del listado del 69B? La autoridad está mandando avisos de autocorrección a contribuyentes que tuvieron operaciones con esos contribuyentes, señalando que la caducidad no aplica en EFOS.
¿sí? Y pide la autocorrección sin importar el ejercicio en que se tuvieron las operaciones. Bueno, esto ya es un poco viejo, porque cuando solo había operaciones inexistentes, 69, sabemos que por ley en el Diario Oficial de la Federación aparece el listado definitivo, y a partir de ahí corren los 30 días que tiene la E2, la que compró los comprobantes, por decirlo así, para alegar lo que a su derecho convenga o bien corregirse. Claro. Y seguido de ellos, según la regla 1.5, tiene 30 días la autoridad para responder. Sin embargo, es común que por falta de un buen compliance, los contribuyentes, pese a que salían en el Diario Oficial de la Federación, pasaban los meses, no dijeron nada al SAT, y es ahí donde llegaba la invitación. Para Prodecon en su momento fue que a partir de ese momento podrían ellos también hacer o iniciar otra vez, como que se reavivaba esa posibilidad. Y ese es un tema que no quedó resuelto, porque de alguna manera algunas administraciones dijeron, ok, va, yo te invité, te escucho. Y había otras que decían, bueno, yo te invité, pero ya se te pasó. O sea, era invitar para pagar, no tanto para darte otra vez audiencia. Claro. Es un tema nebuloso que todavía no existe definición al respecto. Pero pues ello no implica que puedan a su vez sin hacer el intento, si la operación es correcta, porque si nada más le van a inventar, van a perder el tiempo, literal. Claro. Es como un chico que llega mal preparado al examen, pues nada más está perdiendo el tiempo, ¿no? ¿Y cómo te fue? ¿Quién sabe, no? Pues sí, si no me la sé, pues ¿para qué me quedo? Muy bien. También José Gabriel Oliveros, muchas gracias. Él pregunta, ¿la materia de un CFDI es muy difícil de comprobar? ¿A qué, perdón? La materialidad de un CFDI es muy difícil de comprobar. Ok, a ver, esto creo que es muy importante. La palabra materialidad no existe. Los invito a que por un simple Word, donde tengan la ley, le busquen materialidad, no existe. La única palabra que se habla es materialización, lo explico brevemente. En derecho, y es jurisprudencia, y está en varios aspectos, es dicho, los ámbitos de validez son 4, personal, material, espacial y temporal. Si yo tengo un poder, acredita mi personalidad. Claro. Si en el contrato dice que se rige conforme a las leyes de la Ciudad de México, es la espacialidad. La fecha cierta es la temporalidad. Y lo que hice es la materialidad. Por eso es que es absurdo pensar que con fecha cierta acredito la materialidad. Son cosas distintas. Pero la palabra materialidad no existe. Más bien me debo preocupar por esos 4, vuelvo a insistir, 5. Bueno, falta de activos, falta de personal, infraestructura, capacidad material directa o indirecta y no localizado. Pensemos mejor así, porque si me aboco a materialidad, le estoy diciendo al fisco, es lo que diga cada uno de tus auditores, y eso no es así. En realidad es lo que diga la ley. Artículo 14 de la Constitución, cuarto párrafo, y 19 del Código Civil Federal, supletorio a lo fiscal. Claro. Todo es conforme a la letra de la ley. Pues si no, ¿para qué se escribe? Claro. Sí, esas disposiciones, amigos, nada más para traducir un poco, son las disposiciones que nos dan los lineamientos o, dicho coloquialmente, las reglas del juego para interpretar en el ámbito civil y por extensión aplica la materia fiscal, ¿no? Ahí te va otro, tenemos para jugar con los que nos ven y se sientan un poco más relajados. Es como cuando la gente dice la EFO, es como decir el TENI, o el jueves, o el miércoles. O sea, no es plural ni singular, empresas que facturan operaciones simuladas. Dicho en pocas palabras, en broma, siempre les digo a mis alumnos, esto se oye bien naco, la EFO, la EDO, un poco así medio naquillo, se oye materialidad, no existe. No existe. Es obviamente lo que ahora vamos a corroborar como la existencia de la operación, claro, o la verdad de la operación. Claro, y ahí ya hablando un poquito más técnico, que es también un tema importante para todas las empresas, porque va a conllevar una cierta carga administrativa, ¿no? El tema ahí, ¿cómo incidiría para efectos de esta demostración, de esa veracidad, de ese comprobante, lo que comentabas hace un rato, el tema del compliance, o el completo normativo, o el control interno vinculado con la contabilidad? ¿Eso cómo incidiría, Carlos? Recordemos entonces otra vez, eso personal, infraestructura, etcétera, son los supuestos de una presunción. Si yo fuese una empresa que recibo un acto de autoridad por lo que tú quieras, ya sea en vías de devolución, que me dicen que este señor está vendiendo facturas o de mis proveedores, yo debo estar atento a escuchar cuál es el motivo por el cual se presume o inexistente o falso. Debo estar atento antes de hablar.
Hasta la misma Biblia dice, ¿no?, que hay que ser lento para responder, ¿no? Entonces, al punto que voy es, voy a escuchar al fisco. Si me sale porque no tengo activos y no tengo personal, ese es el punto que yo debo utilizar para trabajo. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga activos rentados o mi personal sea por una EFOS, una EFOS, un REPSE. Un REPSE. Consecuentemente, pues el REPSE tiene un registro de la Secretaría del Trabajo. Entonces esos son los elementos de prueba. Mi contrato de los activos que estoy rentando es una prueba. El contrato no debe llevar fecha cierta. La fecha cierta, conforme al artículo, si no mal ubico, es el 3049 del Código Civil Federal. Solo se da el punto, ojo, en el registro público de propiedades, inscripción, registro y anotaciones. Pero la jurisprudencia solo habló de inscripción. Y la inscripción en contratos solo habla de los de arrendamiento más de 6 años o con anticipos mayores a 3 años. Claro. Entonces ahí es donde ya empiezo a ser técnico, pero el punto que voy es, sin irme tan lejos y contar más historias, voy a escuchar a la autoridad. ¿Cuál es el supuesto que me está haciendo ver? Y con ello trabajo. Y si sale un listado, pues ese es mi problema, que no sé cuál es el supuesto. Pero si yo estoy en 69 y levanto la mano, al momento de decir, aquí estoy, diré, por favor, dime cuáles fueron los supuestos por los cuales que lo llevaste a las listas, para que yo te dé una respuesta. Porque si no es como pegarle a la piñata vendado. O si es el caso de falsedad, pues ahí sí ya no hay tema, ¿no? Y lo mismo en aclaración, puedo hacer la petición entonces de díganme cuáles son los supuestos para contestar. Es decir, la gente se preocupa, pero no se ocupa. Lo digo porque así somos todos, me incluyo en México. La clave es escuchar a la autoridad cuál es el supuesto y con ese avanzo. El punto aquí es el tema de esa aclaración, ¿no? ¿Qué tanto la autoridad me va a hacer caso, no va a hacer caso, en cuánto tiempo conteste? Estoy de acuerdo, pero la contestación, y pues bueno, ya ves que de repente cuando quieren, pues si quieren contestas, quieren no contestan. Y entonces tenía que tener un proceso, y ahí es donde tengo el tema de valoración, porque pues mi empresa va a estar con los... una respuesta, sí. Para los que nos ven que les pueda, obvio, es solo mi punto de vista, tendrán ellos asesores o ellos mismos un punto de vista, pero el mío sería así. Yo soy cliente, veo al proveedor y digo, caray, este se portaba mal, conmigo sí lo hizo, pero este se portaba mal con otros. Entonces mi respuesta sería, te pido, autoridad, que me indiques cuál es el supuesto por el cual aquel llegó al listado. Y ad cautelam, es decir, así a vía de mientras, pues ahí te va lo que tengo de él, ¿no? Claro. Entonces ahora sí yo me hago un solo referente. Por cuanto a personal, tuve estas personas, ¿no? Es gente que llegó. Por cuanto a activos, yo vi esto. Y así me voy por cada uno de los 5 que ya hablamos. ¿Cómo lo podría yo corroborar? Personal, quiero pensar que si alguien llegó a trabajar en mi oficina, pues por vía de rep se trajo un gafete y si no, por lo menos registro su entrada. Por cuanto a activos, quiero pensar que me llevaron materiales, pues obviamente no dejo pasar a cualquiera a mi bodega. Por lo menos hay un registro de placas. Hago una pausa, porque hasta Prodecon a veces se confunde. Una vez en un asunto me dijeron, es que cómo se sabe que esas placas si son de ese coche y que ese coche si es de ese no es mi problema. Claro. O sea, nadie puede... O sea, artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, uno solo alega lo que es propio. Claro. Y lo que afirma, más no lo que niega. Entonces, para no caer en las trampas de León, así se me antojaría una respuesta. Y bueno, si no me contestan ni pese a ello me dicen que estoy mal, claro, tendré que llegar a un litigio, pero un argumento adicional es que mi derecho de petición fue contestar. Claro, fue violentado, pero pues ahí es donde ya entramos y ya no hablemos de la nueva reestructura del Poder Judicial para también ese tipo de situaciones. Pues algún día tomará ritmo. En lo que se están, ¿qué? ¿Capacitando? ¿Cómo dijiste? ¿Qué? Pues preparando, ¿no? Se están ajustando. Ajustando, mencionaste, amigo. Muy bien. Pues bueno, respecto a esto, pues son las preguntas que tenemos. Muchísimas gracias a todos. Siguieron llegando más saludos que te mandan, Carlos. Okay, muchas gracias. Y pues bueno, respecto de estos puntos tan álgidos que se están dando y que están generando mucha incertidumbre, ¿no? Cuestiones, incluso molestias
en donde, ¿qué va a pasar? Sobre todo aquellos que, vamos a ver que se portaron bien, ¿no? Pero de repente sale uno en la lista y sus operaciones son reales, porque no hay esa separación de decir, oye, le encontraron y no pudo desvirtuar y dicen que son falsos, pero todos los FDIs que expidió en el ejercicio X o en el periodo X, y en ese momento yo hice operaciones con él. Entonces, esas cuestiones son complicadas, ¿no? Creo que falta todo que saquen muchas cosas y falta que se lleve a la práctica para ver qué va a pasar e ir determinando algunas directrices sobre ese tema, ¿no? Hay que precisarlo más, así es. Yo me imaginaría un listado donde vienen los FDIs y consecuentemente por esa situación el punto al que me lleva es que su emisor es sancionador, así con la restricción. Claro. Aunque fueran 2, 3, bueno, pues sí, porque ya hizo una de las malas. Es como un ladrón, ¿no? Puede ser buen miembro de familia en casa, pero cuando sale a la calle, pues hace el ilícito, pues, claro. Pues, o sea, va en ese punto. Muy bien. Y ¿qué otro tema te parece interesante comentarles a nuestros amigos derivados de Reforma? Bueno, mira, hay muchas cosas que se pudieran acotar. Uno que platicábamos ayer, que creo que vale la pena que la gente también esté atenta para no ser sorprendida, es cuando en auditoría llegara la autoridad y se dice que puede tomar fotografías para corroborar pues la existencia de bienes y todo. Yo me imagino que va encaminado principalmente por comercio exterior, en el entendido de que hubiese mercancía que no tiene la legal estancia en el país. Y otra vez volvemos al tema, porque en la práctica, no sé si tú lo hayas visto, pero hay empresas que importan lo que corresponda, lo que quieras, el producto que se te piense, pero a su vez luego lo vende a otra. Y a esta otra es a la que se le exige que muestre que está en el país, pero verdaderamente pues ya no es el caso porque esta ya lo hizo. Entonces lo único que puede tener es la referencia del pedimento. La ley aduanera es muy exacta y señala 5 puntos por los cuales, otra vez son 5 por los cuales una mercancía podría estar bien aquí. Tiene que ver mucho con el número de serie, las características, la marca y cosas de ese estilo que determinan un producto. Bueno, llegan y toman fotos. Ok. ¿Qué es lo peor de que tomen fotos, incluyendo el mismo 49 bis? Pues dice la autoridad que forma parte de sus actas. Y volvemos otra vez, ¿cuál es el valor? Así como los billetes de la cartera. Muy sencillo, el artículo 46, fracción segunda de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dice que todo lo que está en actas, incluyendo las fotos ahora, solo se tienen por legalmente afirmados. Es decir, que nada fue a la fuerza. Claro. Pero, ¿qué tal si el contribuyente también toma fotos, al igual que el del SAT? Nadie se lo puede negar. Y el del SAT quizás lo tome por loco. Pero si el particular se va a un fedatario público y pide que la certifique, esas son prueba plena. Y a ella le ganó. Claro. Si llega a haber algún debate con el cual las fotos, lo que tú quieras, otro punto que se me ocurre pensar es, ¿el celular es del auditor o es de la autoridad asignada al auditor? Porque si vamos a confiscar el aparatito, no es lo mismo el de un particular que el del Estado. No. Entonces son una serie de cosas, pero al final del día, esto lo viene haciendo el fisco desde 2017, que yo recuerde. O sea, ya hasta prescribió, ¿no? Ya caducó. Entonces sacaba fotos, incluso en el libro vienen algunos ejemplos de fotos en actas, y dices, pues nuevo no es. Hay criterio. ¿Qué dice el criterio? Que si las fotos no tienen que ver con el objeto de la auditoría, es ilegal. Y si lo es, pasa, pues, ¿no? Claro. Entonces, puntos que hay que trabajar. Hay formalidad, debe cumplirse con estas formalidades, ¿no? Para tener, no olvidemos que al final del día va a tener efecto en el ámbito legal, ya sea de la misma autoridad o de un contribuyente, ¿no? No, y lo importante es saber si está bien o no. O sea, más allá de las fotos, que creo que por ahí mucha gente se vacía, el tema es si está legalmente la mercancía en el país o no. Claro. Se acabó. Sí, así como también tomamos fotos a los contenedores, de repente claro. Llegaba David Copperfield porque pues, pasó por ahí, ¿no? Porque de repente ya no estaban los contenedores, ¿no? Dices, ahí está la foto. No, eso no vale, ¿no? Así es, así es. Y pues bueno, en este orden de ideas hay varios puntitos como esto que comentas de lo de la Cámara. El tema de que ahora los auditores también tienen que decir que hay una presuntiva de un delito, ¿no? De que se cometió un delito. Lo eliminaron. La verdad es que ya se sabía, lo dejan al Código Penal. Es muy sencillo. El que sabe de un delito y no lo denuncia, se vuelve copartícipe. Entonces, la pregunta es, bueno, si ya lo sabían, ¿por qué no lo quitaron? Bueno, la verdad es que hubo criterios de la Corte por algunos litigios en donde previamente se hizo no dar el punto y como tal ahí está.
Pero más allá de eso, lo que creo que es otro punto que está llamando la atención es cuando la autoridad va a tener la posibilidad de checar en línea y en tiempo real que en las plataformas digitales pues estén haciendo las operaciones correctas. Todo el mundo pensó que el fisco iba a estar entrando al Face y hasta había una plática de un asesor que decía que si ponían fotos de ellos en Las Vegas, al ver su estilo de vida, pues iba a ser... No, o sea, nada que ver. Para que lo vean como cierta semejanza, me acordé del artículo 61, fracción segunda del Código Fiscal. Y es que cuando la contabilidad del contribuyente no se puede armar en un porcentaje, entonces lo que hace es que acude al comercio y puede estar 7 días viendo la operación para tomar nota de cuánto es lo que vende y con eso prorratearlo respecto del ejercicio revisado, ya sea meses, etc. Esto es común para restaurantes, para gasolineras. La diferencia es que eso es presencial, a diferencia de lo que ahora va a ser en línea. Pero lo más grave de esto, 61 que ya existe desde hace años, los 7 días no deben ser continuos. Puede ser que vaya a la autoridad, como me tocó verlo, viernes, sábado, domingo, lleva 3, regresa viernes, sábado, domingo, lleva 6, y el último es el 7. Y no obstante, el contribuyente lo que hizo fue llevar a toda su familia y sentarla en el restaurante todo el día para que se hicieran ahí. Ya estamos jugando mal, ¿estás de acuerdo? Claro. Pero a lo que voy es, esa situación ahora va a poder ser en línea. Solo que es hasta abril porque salen las reglas de carácter general. Van a precisar, yo creo, los detalles, pero olvídense, no es Facebook, no pasa nada en su vida. La intimidad sigue estando protegida. Verdaderamente solo es para corroborar que hagan lo correcto las plataformas. Sí, porque también se ha hecho también, creo yo, algunos abusos, ¿no? Respecto al manejo de esto. Y está bien, qué bueno que ya se te ven tardado también, ¿no? Sí, claro. en estar coordinando. Y si es de forma cibernética, pues la autoridad tiene que usar también esas tecnologías, ¿no? Para poder estar verificando, checando. Y más si son intermediarios, ¿no? Verdaderamente. Claro. Como es el caso Uber, Didi, pues todos ellos que son intermediarios. Pensamos en Amazon, son intermediarios. A lo mejor en ocasiones no, porque ellos tienen su propio stock. Pero bueno, al final del día es una medida que creo que no daña. Quien lo haga bien, pues sigue haciéndolo bien. Se acabó. Por supuesto. Por supuesto. Y esto, pues bueno, también son cuestiones que ya no se van a encontrar, se van a seguir perfeccionando este tipo de cuestiones donde, pues evidentemente, se vincula con todo lo que es evidente la parte tecnológica, la inteligencia artificial, todo este tipo de cuestiones. Y pues la autoridad, pues finalmente tiene interés, pues hay negocio ahí. Creo que también es algo, pues dentro de lo acertado de la autoridad, ¿no? Sí, yo creo que el punto que de alguna forma podría ser más beneficioso, abiertamente lo digo, es que el fisco, cuando hace las veces de revisar todo lo que es esto que corresponde a la ley antilavado, que no lo haga en el ánimo recaudatorio. Esto es diferente. Claro. Pero lo hacen y bueno, me marcan multas de millones. Entonces, como que ese ánimo recaudatorio no va a dejar de existir. Si yo quisiera resumir la reforma fiscal 2026 con una palabra, es decir, por la esencia y el cúmulo, es garantía del interés fiscal. Ese es el punto que más importa. El cálculo sigue siendo el mismo. La clave es que ahora hay que garantizar desde el recurso de revocación. Lo más interesante, la garantía lleva un orden de las opciones que se tienen para presentar y si no hay que acreditar. Y ahí se vació, la verdad. No, lleva un orden y aparte lleva también ciertas directrices, ¿no? Respecto de que, oye, pues no puede ser con cualquier institución con quien tengo que presentar el billete de depósito. No, cualquiera lo emite. Va específico, pero bueno, hay muchos mejores bancos que para emitirlo, que bueno, en este caso el Banco del Bienestar, que también que es información también creo que general o de dominio público, el tema de cómo ha sido catalogado este banco, ¿no? Sí, ahora lo más triste es que la garantía dicen que no debe superar la capacidad económica del contribuyente, pero lo tienes que probar. Si alguien dice no tengo dinero, por resolución miscelánea le piden estados de cuenta bancarios. Y si alguien sale con que no tengo y no tengo, todo esto lo tienen que acreditar para que la garantía sea exacta. Y tiene un porqué. Muchas veces las garantías han sido falsas, de alguna manera se han inventado. Con ello, pues lo que sucede es que se pide desde antes, es motivo incluso de la ley de amparo, y con ello lo que estamos viendo es que un adeudo hay que cuidar que no sea un crédito fiscal firme, porque siendo firme entra en todos los problemas. Claro. Mientras no sea firme, solo es exigible y en esa lógica lo que llevamos es que puede llegar al PAE.
pero el PAE no lo puedo combatir más que en el amparo y solo hasta la convocatoria de remate. Entonces, las reglas cambian, por eso es que les digo, la reforma se llama garantía del interés fiscal. Sí, hay que tener mucho cuidado, muchas cosas a valorar, incluso pues por parte de los asesores, ¿no? De los contadores, ya hay algunos criterios que se han ido quedando anacrónicos, ¿no? Respecto a cómo se venía haciendo algunas prácticas en el ámbito fiscal. Y pues bueno, amigo, como siempre el tiempo nos come. Está bien. Te agradezco muchísimo. Y pues bueno, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Y también, amigos, a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Y pues bueno, estaremos, hay que estar atentos a lo que venga, a las publicaciones, a lo que venga, a lo que siga sacando la autoridad respecto a esta reforma fiscal 2026. Bueno, soy Miguel Ángel Martínez Uc, me despido de ustedes. Pasen muy buena mañana y no olviden, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Hasta la próxima.